Hola, muy buenas noches, tengan ustedes. Darles la bienvenida a esta nueva unidad. Es la unidad número 3 de nuestro módulo. Y pues esta semana vamos a estar viendo el tema de las praxias, que vendrían a ser la continuación de todo lo que estamos viendo, ¿no? Nuestros objetivos de aprendizaje para esta unidad, pues en primer lugar va a ser definir el concepto de praxias. Vamos a conocer las diferentes teorías y modelos, ¿no?, que se han planteado para comprender las praxias. Vamos a finalmente, tal vez después de todo este proceso teórico de gnosis y praxias, comprender la importancia, ¿no?, de no separar los sistemas sensoriales y motores y, bueno, verlos desde una perspectiva neuropsicológica. Y también, finalmente, para terminar esta unidad, que va a ser la próxima clase, vamos a hablar sobre semiología neuropsicológica relacionado a las apraxias, que serían las alteraciones de las praxias. Bueno, a modo de introducción, vamos a hablar brevemente de un caso que estoy segura que muchos de ustedes lo conocen y han debido escuchar, tal vez los psicólogos principalmente. Y es el caso del niño salvaje de Aveirón. A este niño le pusieron el nombre de Víctor, ¿no? Este niño fue encontrado en 1799, ahí vagando por el campo. Y de inicio, pues las personas lo confundían como con un animal, ¿no? Y se asustaron mucho. Y después vieron que era un niño. Entonces logran acercarse a él, logran llevarlo, pues podríamos decirlo, a la civilización. Se calcula que cuando lo encontraron él tenía entre 11 y 12 años de edad, y pues se observan algunas características particulares en este niño. Aparentemente este niño se ha perdido, se ha extraviado o ha sido abandonado, no se sabe, en el campo, en la naturaleza, ¿no? Y nunca había tenido contacto humano, nunca había recibido ningún tipo de interacción, ¿no? Nunca había tenido ningún tipo de interacción con otros seres humanos, solo con animales. Este caso se ha estudiado mucho en relación pues a lo que es el lenguaje, ¿no? Gracias a este caso se ha visto que el lenguaje, por ejemplo, tiene ciertas etapas de adquisición, que no pueden, bueno, que cuando se pasa esas etapas críticas después es complicado que se adquiera el lenguaje, etcétera, etcétera. Pero ese no es nuestro tema, evidentemente. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedía con la conducta motora de este pequeño? Bueno, vamos a ver algunas características. En primer lugar, cuando lo encuentran, este niño se desplazaba en 4 extremidades, como si fuera un animal, ¿no? Y además que desconocía por completo el uso de objetos y de herramientas, ¿no? Entonces, podríamos decir que en este caso había una ausencia total de lo que serían las praxias, ¿no? Jean Itard, que es el médico pedagogo que se encarga, por así decirlo, del caso de este niño, es quien va relatando ciertas características, ¿no?, del comportamiento de este niño. Y una de las cosas que él dice es que este niño tenía un desarrollo motor muy particular, ¿no? De pronto trepaba a árboles, saltaba, corría, como ya se dijo, en 4 extremidades y demás. Pero a pesar de eso, se observaba y era muy evidente que sus movimientos eran torpes y que además carecían de coordinación. Bueno, entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Ahorita todavía no vamos a decirla, ¿no? Simplemente les pido que tomen en cuenta este caso. Vamos a empezar ya hablando de las praxias y poco a poco vamos a comprender cuál es la relación, ¿no? Bueno, la conducta motora compleja, que vendrían a ser las praxias como tal. En primer lugar, vamos a hacer una breve definición de lo que son las praxias. Vamos pues a ver qué aspectos componen las praxias. En primer lugar, sabemos que una praxia es una capacidad que nos permite realizar movimientos proposicionales. ¿Qué quiere decir? Movimientos que tienen un objetivo, movimientos que tienen un fin.
Las praxias entonces van a ser de diferentes tipos, ¿no? Pueden ser gestuales, pueden ser, como les decía, solo gestos sin objeto, pueden ser, pueden estar referidas también al uso de herramientas comunes, como ser cubiertos, peines, cosas así, o pueden ser también actividades relacionadas a el uso de herramientas especializadas. Entonces, las praxias abarcan una gran cantidad de conductas motoras. Como les estaba diciendo, pues van a estar relacionadas, por ejemplo, con el uso de los cubiertos, el uso de ciertas herramientas, el conocimiento de estas herramientas y de sus ventajas mecánicas también es algo importante. Por ejemplo, si queremos cortar una madera, ¿por qué usamos un serrucho y no una tijera? ¿No? Entonces tiene que ver mucho con esta ventaja mecánica que tiene esta determinada herramienta, ¿no? Entonces el conocimiento que tenemos al respecto también va a ser importante para las praxias. Después podríamos mencionar el uso de herramientas especializadas, ¿no? De ciertas profesiones. Por ejemplo, ahí tenemos un bisturí, se agarra de una forma particular, se utiliza de una forma particular y los profesionales cirujanos pues conocen estas técnicas, ¿no? Y sería una praxia sumamente especializada correspondiente a un grupo de, pues de profesiones, ¿no? Y también están, como les mencionaba, los gestos, ¿no? Estos gestos que hacemos con las manos principalmente. Como les estaba diciendo, pues son un amplio rango de actividades que componen las praxias. Bueno, entonces, ¿qué características tienen estos movimientos con objetivo? En primer lugar, llegar a una finalidad, ¿no? En segundo lugar, pues otra característica de estos movimientos va a ser que se dan mediante el aprendizaje social, mediante la imitación de otros individuos que pertenecen a esa misma cultura, a esa misma especie o a ese mismo grupo académico o profesional en este caso, ¿no? Como habíamos mencionado en el ejemplo del cirujano. Entonces, esto es muy importante relacionado al caso que habíamos visto de Víctor de Aveiro, ¿no? Este niño carecía totalmente de praxias, no sabía usar absolutamente ningún objeto, ninguna herramienta y tampoco sabía hacer gestos que correspondan a la especie humana. Entonces, esto respalda pues la teoría, ¿no? De que las praxias no son, no son movimientos innatos o biológicamente predeterminados, ¿no? Sino que se van a adquirir según la cultura, según el entorno en el que estamos. El gesto que ustedes tienen en la parte inferior a la derecha es un gesto italiano, no es un gesto que corresponde, por ejemplo, a la cultura latina o en particular en Bolivia no hacemos ese gesto. Así que sería un ejemplo de cómo hay ciertos gestos que corresponden precisamente a ciertos entornos y a ciertas culturas, ¿no? En ese caso, ese gesto se utiliza para expresar molestia o para decir como que me estoy aguantando de insultar o decir o de hacer algo contra alguien que me ha hecho enojar, por ejemplo. Entonces, ya les digo, ¿no? Es más que todo para ver que estos gestos, estos movimientos, esta conducta motora, pues va a estar ampliamente dirigida por lo que es el aprendizaje social. Y finalmente, un aspecto que también corresponde a las praxias es que éstas se van a perfeccionar mediante la práctica repetitiva, ¿no? Sea cual sea la actividad que hagamos, la conducta motora compleja que hagamos, pues la práctica cotidiana o la práctica constante y repetitiva permiten que la manipulación de objetos, de herramientas, el poder hacer ciertos gestos se vaya perfeccionando y poco a poco se tenga mayor dominio de estos gestos, del uso de herramientas, del uso de objetos. Entonces es muy importante, ya les digo, el contexto social, la cultura y la práctica. Bueno, ahora vamos a
entrar a ver los modelos teóricos que se han postulado para la comprensión de las praxias y de las apraxias. La importancia de ver los modelos teóricos, pues, se basa en que nos permite conocer lo que sucede en un funcionamiento normal y no irnos de una a ver lo que son patologías, ¿no? Porque para comprender qué es lo que sucede en la patología o para comprender qué es lo que sucede cuando hay una lesión, necesitamos tener un punto de comparación. Y el punto de comparación va a ser lo que sucede en sujetos sanos o en sujetos neurológicamente intactos. Y ese es el beneficio de conocer los diferentes modelos teóricos. Bueno, vamos a comenzar entonces con el modelo de Lippmann. Hugo Lippmann es el primero en postular una teoría o un modelo para la interpretación de las praxias o de estos movimientos complejos. Su teoría ha sido planteada a inicios del siglo pasado, inicios del siglo XX, y ha tenido una fuerte influencia de los modelos de lenguaje, ¿no? De los trabajos de Wernicke principalmente. En esa época estaba de moda, gracias al descubrimiento de Broca y de Wernicke, hablar del conexionismo, es decir, de la relación, por ejemplo, entre el área de comprensión del lenguaje y el área de producción del lenguaje. Entonces, Lippmann hace una analogía y dice que para los movimientos tiene que haber un mecanismo similar, un mecanismo de conexión similar, uno que nos permita, pues, conectar estas áreas corticales posteriores con las áreas de la corteza motora, que vendrían a ser áreas anteriores, frontales, y que de esta manera se pueda tanto comprender como ejecutar estos movimientos altamente sofisticados. Él nos habla de imágenes mentales conscientes que se producirían en las regiones posteriores y que luego estas imágenes mentales se transformarían en comandos motores que nos permitan ejecutar aquello que previamente habíamos imaginado o habíamos decidido hacer. Lippmann plantea entonces que este sistema práctico, es decir, el sistema para estos movimientos proposicionales complejos, están compuestos por tres aspectos importantes. En primer lugar, tendríamos las fórmulas o los engramas, las fórmulas o los engramas de los movimientos, o engramas visuosinestésicos, como también se encuentra en la literatura. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata de la capacidad de tener estas fórmulas de movimiento. Cada movimiento tiene su fórmula. El lanzar una pelota, por ejemplo, va a representarse en el cerebro con una fórmula. Utilizar los cubiertos va a tener otra fórmula. El saludar, otra fórmula, etcétera. Entonces, todos nuestros movimientos van a representarse mediante fórmulas de movimiento. Y estas fórmulas tienen características. En primer lugar, van a tener secuencias de espacio-temporales. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queremos prender un cerillo, no agarramos y yo qué sé, cualquier palito y raspamos la caja. Lo primero que hacemos es abrir la caja, sacar el cerillo, el fósforo y luego intentar encender. Entonces, eso se trata de una secuencia lógica en un espacio y en un tiempo determinado. Estas secuencias, Lippmann decía que están ampliamente reguladas por los sistemas sensoriales. Entonces, son los sistemas sensoriales principalmente. Él decía que era la visión la que nos guiaba para ejecutar estas fórmulas de movimiento. Entonces, pues los movimientos precisos que nosotros ejecutamos requerirían de estas fórmulas y del apoyo de los sistemas sensoriales y, como les mencioné, principalmente de la visión. Pasado esta etapa, tendríamos otro componente que serían los patrones inervatorios. En este caso, se trata de la transformación de estas fórmulas de movimiento ya en un movimiento como tal, ¿no? Esta información
de cómo se ejecuta un movimiento se transformaría en un impulso nervioso que inerve los músculos y por lo tanto permite ejecutar la acción que previamente habíamos planificado, ¿no? Entonces, los patrones inervatorios estarían relacionados con la actividad de los músculos para así lograr el movimiento que deseamos, ¿no? Estos patrones inervatorios también tienen ciertas características, son precisos en relación a la fórmula que previamente hemos elaborado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos escribir, si queremos, yo que sé, agarrar un lapicero, un bolígrafo, pues la mano, los patrones, los músculos de la mano van a adoptar cierta posición, lo que conocemos como la pinza fina, para agarrar este objeto que sería un lápiz o un bolígrafo y así lograr la escritura, ¿no? En este caso es un patrón inervatorio específico. Si queremos tomar un lápiz no vamos a poner la mano en una posición, no sé, como si quisiéramos agarrar un vaso. Ese sería un patrón inervatorio equivocado. Entonces, las fórmulas de movimiento se van a convertir en patrones inervatorios a los músculos que van a permitir que estos músculos se muevan de una manera específica según el movimiento que hemos planeado hacer. Ay, ahora sí. Y habla de un tercer componente que sería el de las memorias cinéticas. En este caso, hace referencia a que aquellos movimientos que nosotros hacemos, pero no podemos tener una guía visual, pues nosotros los ejecutamos gracias a estas memorias cinéticas, estas memorias del movimiento. Entonces, por ejemplo, ahí ese instrumento que ustedes ven es una flauta traversa. En este caso, ese instrumento podríamos decir que no hay una retroalimentación visual de las posiciones de los dedos y de las manos cuando se está tocando por la posición en la que está el instrumento. Entonces, según podríamos decir el modelo de Lippmann, en este tipo de actividades donde no hay una retroalimentación visual, es cuando se pone en marcha estas memorias cinéticas, ¿no? Y podemos hacer un montón de ejemplos de situaciones en las que nosotros realizamos actividades sin tener la necesidad de ver, pero aún así podemos pues lograr hacer ciertas actividades. Entonces, en base al modelo de Lippmann, lo que se plantea son tres tipos de apraxias. Él plantea estos tres, que serían la apraxia ideomotora, la apraxia ideatora y la apraxia mielocinética o ideocinética, que también se le encuentra así en otros textos. Este modelo es importante porque ha repercutido en los modelos cognitivos posteriores y en la actualidad todavía se maneja el término de apraxia ideomotora, apraxia ideatora. La mielocinética no se le da otros nombres o se la clasifica de otra manera, pero las dos primeras todavía se las maneja, obviamente tal vez no con los conceptos originales de Lippmann, han sido modificados, pero estas dos han prevalecido a través del tiempo. Y bueno, Lippmann decía en este caso que la apraxia ideomotora, que sería un tipo de alteración en estos movimientos complejos, sería en este caso debido a una desconexión entre las fórmulas del movimiento y los patrones inervatorios, que quiere decir que habría una afectación en medio del proceso, ¿no? La persona tiene la fórmula del movimiento, los patrones inervatorios musculares también están conservados, pero el camino que conecta ambos estaría, en este caso, lesionado o dañado, y por lo tanto, el movimiento que se ha planificado no podría llevarse a cabo. Después habla de una apraxia ideatoria. En este caso, tenemos la pérdida de las fórmulas del movimiento, que quiere decir que la persona en este caso pierde la idea de cómo realizar
ciertos movimientos o de la secuencia en la que se realizan ciertos movimientos. Esto también es muy interesante, ¿no? En este caso, pues se pierde la idea de cómo se ejecuta una determinada acción. Y tenemos lo que Lippmann llamaba una apraxia mielocinética o ideocinética, donde habría la pérdida de los patrones inervatorios. ¿Qué quiere decir? Que tal vez en este caso la lesión o la afectación neurológica impediría que estas ideas del movimiento, estas fórmulas, están conservadas, se envían a los patrones inervatorios, pero estos son los que están dañados y por lo tanto no pueden ejecutar la acción que está siendo enviada por las fórmulas del movimiento. Como les había mencionado al principio, Lippmann ha sido ampliamente influenciado por las teorías de su época y en este caso él plantea que al igual que el lenguaje se lateraliza en el hemisferio izquierdo, según las observaciones que él había realizado, pues también las praxias se lateralizan en el hemisferio izquierdo, en la corteza sensoriomotora. Estamos hablando del giro pre y postcentral, ¿no? Entonces, es esta porción de la corteza la que nos permitiría llegar a ejecutar estos movimientos complejos en ambas manos. Este es uno de los esquemas de Lippmann, y pues él identifica a nivel cortical 3 regiones donde él designa con números, ¿no? Tenemos el 1, el 2 y el 3, y él dice que cada una de estas áreas corresponde a uno de los tipos de apraxia que él describe, ¿no? Entonces el número 1, el número 1 correspondería a la apraxia ideomotora, que como hemos dicho, sería la desconexión entre la fórmula y la inervación, ¿no? Y los patrones inervatorios. Estaría precisamente estaría abarcando la corteza pre y postcentral. Después tendríamos la apraxia idiocinética o mielocinética, como está en la diapositiva anterior, que correspondería al número 2. Esta región parietal posterior estaría pues relacionada con esta pérdida de los patrones inervatorios, esta incapacidad de ejecutar ya las acciones que se han planificado. Y él señala una tercera región correspondiente a una apraxia ideatoria, ¿no? Esta región corresponde a las áreas de asociación entre la corteza occipital y parietal y sería la región encargada de que precisamente el paciente tenga la idea de cómo se ejecuta un programa motor. Y en caso de lesión, se perdería la idea de cómo se ejecuta este programa motor. Lippmann también habla de lo que sucede, ¿no? Obviamente, si él dice que estas funciones prácticas se lateralizan en el hemisferio izquierdo, tenía que explicar cómo es que se afecta también pues los movimientos no solo de la mano derecha, sino también de la mano izquierda, ¿no? Entonces, él plantea este esquema y habla de lesiones subcorticales. Entonces, ahí ustedes pueden ver diferentes líneas que van a conectar diferentes regiones. Tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es, como se ha mencionado, el centro, entonces, para el control de las praxias, y de ahí es que mediante el cuerpo calloso, por ejemplo, se va a tener el control motor también del hemicuerpo contralateral y del hemicuerpo ipsilateral. Bueno, vamos a pasar a explicar esta parte, está igual en el texto. Ahí tenemos la lesión número 1, que sería una afectación de las vías que conectan las regiones posteriores occipitoparietales con la corteza o las regiones temporales. Esta lesión número 1 produciría una apraxia en ambos brazos, según el modelo de Lippmann. Después tendríamos una lesión número 2 que estaría afectando, por ejemplo, a la corteza sensoriomotora
y en este caso se produciría una hemiplegia derecha y una apraxia en ambos brazos. No se olviden que el control del movimiento siempre va a ir al lado contralateral. Entonces, si la lesión es, en este caso, izquierda, el hemicuerpo con mayor afectación va a ser el derecho, ¿no? Entonces, por eso dice que se produciría una hemiplegia derecha y gracias a las conexiones con el hemisferio contralateral, pues se tendría también una apraxia en ambos brazos, no solo una apraxia en el hemicuerpo o una afectación motora del hemicuerpo contralateral. Refiere también una tercera y una cuarta lesión, que vendrían a ser lesiones subcorticales, vendrían a ser lesiones de las vías que comunican ambas regiones sensoriomotoras mediante el cuerpo calloso, ¿no? La número 4 sí estaría ubicada en el cuerpo calloso y la número 3 previo al ingreso al cuerpo calloso. En este caso, la lesión de estas vías, según Littman, produciría una apraxia del brazo izquierdo, no de ambos brazos. Y pues Littman refiere un quinto tipo de lesión, que sería una lesión ubicada en la cápsula interna, y esta lesión ocasionaría solo una hemiplegia contralateral. Entonces, si la lesión, según el modelo de Littman, se encuentra en esta región de la cápsula interna, no observaríamos ningún síntoma apráxico, sino simplemente una hemiplegia del lado contralateral del cuerpo. Y en caso de lesiones corticales, específicamente corticales, solo se produciría una hemiplegia izquierda, ¿no? Esto según, bueno, en el caso, perdón, opuesto, ¿no? Una lesión en la corteza del hemisferio derecho produciría una hemiplegia izquierda, ¿no? No nos olvidemos que Littman está siguiendo los modelos del lenguaje y está poniendo entonces como centro del control de las praxias el hemisferio izquierdo. Bueno, eso en cuanto al Littman. Vamos a ver otro modelo, que sería el modelo de Luria. Luria tiene una perspectiva diferente. Sí reconoce y en sus trabajos sí menciona los hallazgos de Littman, sí menciona sus esquemas, sí habla de ellos. Sin embargo, él va a plantear algo diferente, ¿no? En relación a sus observaciones clínicas y bueno, pues a la influencia de los maestros que él ha tenido. Una de las influencias para el pensamiento de Luria fueron Vygotsky y Bernstein. En primer lugar, en la época de Luria había algunas posturas. Una de ellas era la mecanicista y otra era la idealista, como Luria les denomina, en las que se trataba de explicar estos fenómenos o estos movimientos de diferentes formas, ¿no? Pero Luria creía que estas explicaciones eran muy poco científicas y además no daban a conocer en sí lo que realmente sucedía, ¿no? El porqué y la base de estos movimientos. Bernstein, pues, él refiere que los movimientos no pueden ser simplemente impulsos eferentes, ¿no? Respuestas eferentes a algún estímulo externo. No es... nosotros no recibimos un estímulo externo y de pronto se produce una respuesta automática y esta respuesta se traduce a nivel muscular. Eso no es así. Eso decía Bernstein, ¿no? Decía, tiene que haber algo mucho más complejo, ¿no? Y Vygotsky, que hablaba sobre esta influencia histórica, esta influencia social en los movimientos, en el aprendizaje de los movimientos y en la acción, ¿no? En estos movimientos voluntarios. Y en este caso tenía razón, ¿no? El ejemplo sería Víctor de Aveyrón, una persona totalmente privada de un entorno social, humano, pues no adquirió ningún tipo de praxias ni de movimientos que correspondan a la especie humana, ¿no? Entonces, bajo esta influencia,
pues Luria va a empezar a trabajar su modelo sobre lo que serían los movimientos voluntarios. Entonces Luria dice que el movimiento no es un simple acto reflejo, no es a que se da una acción y nosotros respondemos con una reacción, no es un simple impulso hacia un estímulo externo y tampoco son respuestas innatas que están ya podríamos decirlo, preprogramadas en nosotros. Él dice que estas posturas mecanicistas como las de Descartes, ¿no?, que hablaba de los reflejos, o las posturas idealistas de los psicólogos de principios del siglo XX, ¿no?, que se conformaban tal vez con la explicación de que son fenómenos mentales y listo, no eran suficientes para comprender lo que realmente sucedía. Y según Luria, pues los movimientos también se trataban de procesos psicológicos superiores. Por lo tanto, había que investigar más y que darle una mejor explicación a esto. Esto pues creo que sigue sucediendo, ¿no? Y tal vez es por eso que la neuropsicología es una rama de la psicología que ha cobrado tanta fuerza y que lo va a seguir haciendo, porque la neuropsicología en sí se trata de no conformarse con estas explicaciones. Podríamos tomar el término de Luria, idealistas, ¿no?, sobre los fenómenos psicológicos. Es decir, no conformarnos con que, es un proceso mental. Ok, es un proceso mental, pero este proceso mental tiene que tener una explicación, tiene que tener una base y tiene que poder ser explicado de alguna manera. Entonces, sobre todo para quienes somos psicólogos de formación, creo que siempre nos hemos enfrentado contra este tipo de ideas. Y si entramos al mundo de la neuropsicología, pues estas posturas están de más. Nosotros tenemos que buscar pues la base, el porqué. Y Luria lo hizo. Bueno, entonces en el modelo de Luria, él habla de tres aspectos que están íntimamente relacionados con el control del movimiento voluntario. En primer lugar, habla de un control aferente. Y en este caso, él se refiere a que este control aferente, pues es el resultado del análisis a nivel cortical de las aferencias sinestésicas o propioceptivas. Si ustedes recuerdan la clase pasada, cuando estábamos hablando del tema de las agnosias que afectan el esquema corporal, habíamos visto un estudio en el que se ha ido mapeando ciertas regiones cerebrales y que principalmente se había visto que la corteza parietal era aquella involucrada en integrar toda esta información sobre nuestro esquema corporal, sobre la autoconciencia de nuestro cuerpo. Entonces, más allá de que nosotros en la corteza postcentral simplemente recibimos información somatosensorial, más allá de eso, también nuestro cerebro tiene la capacidad de integrar esta información y darnos este sentido de conciencia de nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿Dónde está mi mano? ¿Dónde estoy yo en este momento? ¿Qué relación tiene mi mano derecha con mi mano izquierda? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Luria decía que este es el control aferente, o sea, no solo la información somatosensorial que llega al giro postcentral, ¿no? Sino que aparte de esa información somatosensorial, pues hay algo más, y es estas aferencias él le llamaba sinestésicas o propioceptivas, que para él eran muy importantes en la realización y en la puesta en marcha de una conducta motora o de un programa motor. Entonces, si yo no sé dónde, cómo está mi propio cuerpo, muy difícilmente voy a poder ejecutar una acción. En segundo lugar, él hablaba del control eferente. En el control eferente, pues él decía que en este caso la corteza motora estaría garantizando la síntesis
de las series de movimientos complejos. Es decir, que es en la corteza motora donde se van a programar y se van a coordinar las secuencias de los movimientos. Esta programación, esta coordinación va a permitir que nuestros movimientos se vean de una forma fluida, se vean y se hagan de una forma, bueno, sin interrupciones, sin que cada movimiento parezca forzado, sino que todos los movimientos van a tener esta continuidad. Y finalmente él habla de un control dinámico. Luria, les digo, le daba mucha importancia a la función de los lóbulos frontales, ¿no? Y a diferencia de otros modelos, él decía que no simplemente se da una respuesta, o sea, no simplemente llega la información sensorial a la región, a la corteza sensorial, se procesa y se da una respuesta motora. Él decía que tenía que haber un control dinámico, un control voluntario. Y este control voluntario estaba a cargo, y ahora también eso no ha cambiado. Sabemos que la conducta voluntaria está a cargo de los lóbulos frontales, ¿no? Son los lóbulos frontales, principalmente las regiones prefrontales, las que nos permiten, pues, inhibir conductas, regular conductas, darnos cuenta cuando no estamos haciendo las cosas adecuadamente o cuando están hechas de forma adecuada. Entonces, Luria hablaba de este control dinámico. Este control dinámico va a permitir la programación de las acciones, ¿sí? Y también su regulación voluntaria. No solo se programa una secuencia de acciones, sino que uno, gracias a esta corteza prefrontal, decide si lo va a hacer o no lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer, si es apropiado o no. Entonces, con esto, pues, Luria intentaba demostrar precisamente que la conducta motora no era algo al azar, tal vez como planteaban los idealistas, y tampoco era una simple respuesta a estímulos como planteaban los mecanicistas. Ese es uno de los grandes aportes que nos da el modelo de Luria. Bajo este modelo, Luria va a proponer, pues, la existencia de 3 tipos de apraxia. Y bueno, aquí les tengo principalmente 2, las referidas a la apraxia aferente y eferente. La apraxia aferente sería producto de la alteración en estos sistemas que integran la información sinestésica, propioceptiva, aquella que integra la información que viene de los músculos, de los huesos, etc. Entonces, lo que sucedería en este caso es que tendríamos una dificultad para la selección de movimientos. Entonces, la apraxia aferente, la alteración de la síntesis cortical entre la información motora y la información sinestésica. Y después, Luria también nos habla de una apraxia eferente. La eferente que estaría relacionada entonces con la ejecución de movimientos. En esta instancia, Luria hace algo muy interesante. Él habla de la afectación de la corteza motora. Eso se sabía, Lippmann también lo menciona, pero Luria dice que no toda la afectación, o sea, no cualquier afectación es igual. Y él se empeña y de hecho describe clínicamente las diferencias entre lesiones del área motora primaria y del área premotora, ¿no? Algunos científicos todavía de la época de Luria y mucho más antiguos todavía creían que la corteza motora era una sola, ¿no? Es decir, no había diferencias entre sus diferentes subdivisiones citoarquitectónicas y que cumplían la misma función. Entonces Luria viene y demuestra que no es así. Bueno, él plantea que no es así con evidencia clínica. Entonces él habla de la existencia de alteraciones, ¿sí?, del área motora primaria, que sería el área 4 de Brodmann. Y bueno, él dice que estarían relacionadas con la síntesis sensoriomotora por su proximidad con el área sensorial primaria. Y le da un énfasis especial al estudio de
la afectación de las áreas premotoras. Describe ampliamente pues los efectos de las lesiones en áreas premotoras. Y en este caso, la apraxia eferente sería específicamente por lesiones en las áreas premotoras. Lo que él describe es que lesiones en esta región van a provocar la desintegración de hábitos motores complejos. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a que se va a perder la capacidad de secuenciar los movimientos tal vez previamente aprendidos. Por lo tanto, así el sistema sensoriomotor esté intacto, el paciente en su ejecución va a demostrar que no puede, por ejemplo, hacer secuencias coordinadas. Cuando se le piden hacer algunas secuencias, cada movimiento de la secuencia va a aparecer como que si necesitara un esfuerzo único y no se va a ver esta fluidez que se ve en las personas que no tienen lesiones en esta región. En este caso, los componentes sinestésicos estarían conservados. ¿Qué quiere decir? Saber dónde está mi mano, saber cuál es la posición de mis dedos, el orden de los dedos, izquierda, derecha, la posición de mis manos respecto a otras extremidades, otras partes de mi cuerpo. Toda esta información sinestésica estaría conservada. Pero lo que quedaría afectado entonces es esta planificación de las secuencias motoras. Por lo tanto, el paciente va a tener dificultades para hacer una secuencia fluida y mucho más todavía cuando necesita hacer actividades coordinadas con ambas manos. Es ahí donde se va a poner en mayor evidencia su dificultad. Y bueno, la apraxia, nos falta aquí un tipo de apraxia que es la apraxia dinámica. Él llama apraxia dinámica, referida pues precisamente al control dinámico, ¿no? Al control de los lóbulos frontales en las regiones prefrontales específicamente. Así que una apraxia dinámica estaría relacionada con la incapacidad de iniciar estos movimientos de forma voluntaria. Esto lo vemos, por ejemplo, en lesiones prefrontales mediales, ¿no? Cuando los pacientes quedan, se me fue la palabra, cuando tienen estas dificultades para iniciar de forma voluntaria, ya sea el acto de hablar o movimientos, ¿no? Entonces, Luria hacía referencia a que se tiene que tomar también en cuenta este aspecto, porque puede ser que el paciente se encuentre apático, se encuentre abúlico y no se trata de una alteración de los otros dos tipos, ¿no? Sino es una alteración más de tipo prefrontal. Y bueno, me gusta mucho esta frase que menciona Luria precisamente en uno de sus libros y dice: por esta razón no es suficiente señalar simplemente que los movimientos se alteran. En su lugar es absolutamente esencial, tanto para el análisis de la patología como para extraer conclusiones referentes a la organización cerebral compleja y dinámica de los actos motores, un cuidadoso estudio de la estructura de su alteración en caso de las diferentes partes del cerebro. Eso pienso yo que nos tiene que recordar siempre cuál es nuestro origen. Nosotros en su mayoría somos psicólogos de formación y por lo tanto nuestro fuerte no es analizar imágenes, ni laboratorios, ni ese tipo de cosas. Nuestro fuerte es la clínica, la observación clínica. Entonces, cuando un paciente tiene una alteración, en este caso motora, como lo dice Luria al inicio, no es suficiente con decir, sí, tiene problemas, no sé, para mover o para hacer secuencias de movimientos y demás. Eso, en realidad, cualquier persona con un poco de capacidad de observación podría hacerlo. El verdadero desafío está en explicar, ¿no?, las diferencias entre un tipo y otro tipo de dificultad, en relacionarlo tal vez con pues su
la parte neuroanatómica y sobre todo en comprender, ¿no? Que no todos los síntomas, no todos los signos son iguales, sino que son una mínima diferencia nos puede llevar a pues a análisis en este caso de nuestros pacientes de una forma particular. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora los modelos correspondientes ya a la neuropsicología cognitiva. Estamos viendo como en orden cronológico, ¿no? Lippmann ha sido el más antiguo. Posteriormente viene Luria con su modelo y ya en la década de los 80 aproximadamente empezamos a tener el surgimiento de estos modelos que corresponden a la neuropsicología cognitiva. Así que tenemos a estos investigadores, Rothy, Oshipa y Heilman, que van a plantear también un modelo teórico en base a las propuestas de Lippmann. Obviamente ellos sí toman los postulados de Lippmann, pero van a añadir nueva evidencia y nueva información. Y con el transcurso de los años, este modelo también va a tener algunas modificaciones. Entonces, aquí vamos. Ay, perdón. Las observaciones que estos investigadores hacen al modelo de Lippmann, pues son las siguientes, ¿no? Ellos dicen que si bien el modelo de Lippmann daba el punto de partida, se necesitaba poder explicar algunas cuestiones que Lippmann no había podido explicar. Entre ellas era, por ejemplo, la posibilidad de separar la producción práctica y la recepción práctica. ¿A qué se refiere? A que tanto el comprender como el poder hacer una praxia o un movimiento voluntario complejo tienen que tener mecanismos separados. No puede haber un solo mecanismo para ambas funciones. Después ellos dicen que, plantean, ¿no?, la necesidad de una selectividad de las modalidades de ingreso al sistema de praxias. Como habíamos visto, Lippmann principalmente se enfoca en la retroalimentación visual, ¿no? Entonces ellos dicen, pero ¿qué sucede con los otros sistemas sensoriales, con información más allá del sistema visual? Entonces ellos plantean la posibilidad de que existan otro tipo de modalidades sensoriales que también estén relacionadas con la producción de praxias. Y también hablan que se necesita, ¿no?, plantear la existencia de una ruta específica para la imitación de praxias. En las praxias vamos a ver, en estos movimientos vamos a ver que pueden ser voluntarios, pueden ser a la imitación o pueden ser a la orden verbal. Entonces, ellos dicen las praxias a la imitación, cuando uno está haciendo, no sé, un gesto de saludo y a alguien le corresponde el gesto de saludo, en este caso, por así decirlo, de imitación, tiene que haber una ruta específica que no sea la misma de las praxias a la orden verbal o las praxias voluntarias. Y también ellos hablan de la posible fragmentación de la semántica en un sistema de acción y uno de no acción. Ellos van a introducir ya este término de la semántica, que lo vamos a ver más adelante, y que va a ser muy importante para explicar algunas cuestiones. Entonces, estos investigadores hablan de cuatro etapas, por así decirlo, que van a conformar este proceso práctico, ¿no? Ya no solo va a ser formular un movimiento y que este movimiento mande esta información a las inervaciones musculares y se ejecuta, ¿no? Ellos dicen que en medio del camino tiene que haber todavía algunos otros componentes y es lo que ellos tratan de explicar mediante su modelo. Al igual que Lippmann, ellos van a mantener el hecho de hacer la analogía con el lenguaje.
Entonces, es por eso que ellos hablan de lexicones, tal como se habla en los modelos de lenguaje. Tenemos un lexicón de entrada versus un lexicón de salida de acciones. Entonces, como les decía, similar a los modelos de lenguaje, así como tenemos un área, por ejemplo, de Wernicke, en la que se procesa el lenguaje oral, y un área de Broca que nos permite producir el lenguaje. Ellos decían tiene que haber algo similar para las praxias, para los movimientos, y tienen que ser dos sistemas totalmente diferentes. Entonces, bueno, ellos investigan, observan a sus pacientes y llegan a la conclusión de que sí, que evidentemente tanto las vías de entrada, es decir, cuando alguien hace un movimiento, digamos, alguien hace la posición del saludo militar, y nosotros, si lo comprendemos, pues es una vía. Pero si no comprendemos qué significa ese movimiento, pero podemos imitarlo, se estaría activando otra segunda vía, ¿no? Entonces, tanto la capacidad de comprender lo que estamos observando como de imitar o de nosotros poder hacerlo, son o tienen dos, en este caso, dos vías distintas. Después, pues ellos hablan de un procesamiento no lexical de acciones. Ellos dicen que tanto las personas sanas como las personas, algunas personas que tienen apraxia, pueden ser capaces de imitar gestos sin sentido. ¿Qué quiere decir? En la evaluación de las praxias, y esto lo vamos a mencionar en las siguientes clases, una de las partes que se hace es la imitación de gestos sin sentido. ¿Qué quiere decir? Gestos con las manos principalmente, que no tienen ningún significado en nuestro contexto social. Entonces, este tipo de gestos no van a pasar por una vía, por así decirlo, semántica. Van a ir directo desde lo que se observa a el programa motor, que va a permitir que el paciente imite el gesto, ¿no? Por eso se denominan gestos sin sentido, que no necesitan en este caso de un procesamiento lexical. Entonces esto sugiere nuevamente, como les estaba diciendo, que existe una vía directa entre el lexicón de entrada, por ejemplo, la información visual, y el lexicón de salida, que sería la ejecución del acto motor, por ejemplo, cuando se le pide que imite, sin necesidad de pasar por el acceso al campo semántico. Esta es entonces otra posibilidad que Lippmann no se había planteado, pero que ellos sí lo manifiestan. Y que es importante tomarlo en cuenta, porque es un fenómeno que puede suceder. Después ellos hablan de la selectividad de la modalidad de ingreso a la información. Entonces, no solo la información para hacer una praxia, para imitar un gesto, para utilizar una herramienta o un objeto, va a entrar, según ellos, por la vía visual. Ellos hablan en este caso de, pues de una vía visual gestual, de una vía visual de objetos. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos mirando objetos, y de una vía audioverbal, cuando alguien nos da una orden, ¿no? Y en la evaluación también se hace esto, ¿no? Se hacen las praxias bajo comando verbal. Entonces, por ejemplo, no haga la señal, haga como si estuviera soplando una vela, ¿no? Entonces, esa es una orden verbal. Ahí no se le está mostrando una imagen, no se le está mostrando, nosotros no le estamos pidiendo que imite algo que estamos haciendo, se le está dando, en ese caso, una orden verbal. Y por lo tanto, el procesamiento, según ellos, no es netamente, o sea, el ingreso de la información para producir una praxia no siempre va a ser visual. Finalmente ellos hablan, ya les decía, de algo que
sí es muy interesante y muy particular de su postura, y es la semántica de acción. En este caso, ellos hablan del acceso a este campo semántico. Si ustedes recuerdan, en el tema de las nocias también habíamos hablado mucho de lo que es el campo semántico, ¿no? Gracias a la capacidad, pues, de ingresar al campo semántico es que podemos darle nombre a las cosas, es que podemos reconocerlas, podemos identificarlas, a dónde pertenecen, a qué contexto, etcétera. Entonces, según el modelo cognitivo, tiene que haber algo similar para lo que son las acciones. Tiene que haber un campo semántico donde nosotros, donde se pueda procesar no solo la información de estímulos-respuestas, sino donde podamos darle un significado y un sentido a las acciones, al uso de herramientas y de objetos, a los gestos que estamos observando. En este caso, pues, sí me llama mucho la atención lo que ellos dicen y plantean que en este campo semántico se van a procesar 3 tipos de información principalmente en relación a las praxias. El primer tipo de información que se va a procesar en este campo semántico va a ser en cuanto a las funciones que tienen las herramientas y los objetos. Entonces, una primera información relevante va a ser reconocer qué es lo que estamos viendo, para qué sirve y cómo se usa, ¿no? Sea un bolígrafo, sea una cuchara, sea un serrucho, sea un martillo, no sé. Infinidad de herramientas que nosotros conocemos y que vemos a diario. Entonces, en este campo semántico se va a almacenar este tipo de información. Y es también lo que nos permite reconocer cuando estamos frente a un objeto o una herramienta desconocida. Cuando estamos frente a un equipo, a un aparato que, por ejemplo, no tenemos idea para qué sirve o cómo se usa, pues gracias también a este campo semántico podemos hacer esa diferenciación. Otro tipo de información que aporta este campo semántico va a ser la relación que existe entre los objetos y las herramientas, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos la imagen de un clavo o de unos clavos y un martillo, podemos comprender la relación existente entre estos dos objetos, ¿no? Y eso nos lleva, obviamente, a que hagamos una acción también determinada y adecuada. En este caso, tomar el clavo de una manera particular y con la otra mano tomar el martillo y realizar una serie de actos voluntarios y coordinados. Entonces, reconocer, ya les digo, la relación que existe entre las herramientas y los objetos. Y el último tipo de información que nosotros podemos obtener de este campo semántico va a ser el conocimiento de las ventajas mecánicas de las herramientas o de los objetos. Es decir, ya sabemos qué es, para qué se usa y cómo se usa, pero también tenemos que saber cuál es la ventaja de usar esa herramienta y no otra, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos tomando sopa, nosotros sabemos que es mucho más ventajoso y hasta parece obvio agarrar una cuchara y no un tenedor, ¿no es cierto? La ventaja mecánica es que la cuchara pues permite levantar el líquido y el tenedor no lo permite, ¿no? Por sus características físicas. Entonces, este tipo de conocimientos también estarían asociados a este campo semántico. En el ejemplo de la cuchara y el tenedor, pues es algo muy simple, es algo muy obvio. Si alguien agarrara un tenedor para tomar sopa, de inmediato sabríamos que algo no está bien con la persona, ¿no? Pero en otras cuestiones tal vez mucho más finas, también vamos a poder observar este tipo de cosas. Pero no nos olvidemos, eso es muy importante, lo que habíamos dicho al inicio, las praxias van a estar muy influenciadas por el contexto social, por el aprendizaje y por la cultura.
Entonces, es otro aspecto que también tenemos que tomar en cuenta para saber si la persona está teniendo una falla, por ejemplo, en el acceso a la semántica, o es que la persona en realidad no está familiarizada y no hay una información semántica respecto al objeto que le estamos mostrando o pidiendo que manipule o que nos diga qué es, para qué sirve o cómo se usa. Este modelo cognitivo, que ha sido planteado casi entre los años 80 y 90, pues ha tenido todavía algunas modificaciones. Varios autores han añadido algunos aspectos que consideran importantes y en este esquema lo podemos ver. Los recuadros que están en color plomo y las flechas verdes, como tienen en la leyenda en la parte inferior, serían las extensiones que se han hecho pues en los últimos años, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos, por ejemplo, la entrada visual de objetos. Cuando vemos el objeto, cuando nos muestran una imagen del objeto, vamos a realizar un análisis visual. En este caso, del martillo. Este análisis visual, en el modelo original, iba directamente a un sistema de reconocimiento de objetos y de ahí pues a una semántica de acción y a la salida. ¿Listo? Pero en las modificaciones que se han realizado, pues se toma en cuenta en primer lugar el análisis de la relación visual y espacial. Es un centro muy importante, como habíamos mencionado, la semántica del campo de acción y la semántica en relación a los objetos, las herramientas, ¿no? De aquí vamos a tener un elemento también que se añade, que está en un recuadro plomo en la parte inferior al centro, que sería el sistema de memoria de acción o memoria de trabajo. En los últimos años se ha postulado que la memoria de trabajo juega un papel muy importante en todo esto, en todo este proceso de realizar un acto voluntario o una praxia. ¿Por qué? Porque es la memoria de trabajo la que nos tiene, podríamos decir, al tanto de lo que está sucediendo a cada momento. Es lo que nos permite tener, por así decir, el hilo, ¿no?, de lo que estamos viviendo, diciendo, haciendo, etcétera. Entonces, la memoria de trabajo para realizar una praxia, según estos investigadores, sí va a cumplir una función importante, porque va a integrar la información que está ingresando y le permite al sistema ser flexible y tener fluidez, adaptarse rápidamente a los cambios o ir, como diríamos, pues a la par del tiempo que está transcurriendo. Por otra parte, tenemos la entrada la entrada visual de gestos. Ahí ustedes tienen a una persona haciendo el saludo militar. Para hacer este tipo de gestos no necesitamos el uso de ninguna herramienta ni de ningún objeto y por lo tanto el procesamiento va a ser distinto, un poco distinto en relación al procesamiento que tendríamos si se estuviera utilizando una herramienta. En este caso, tenemos la entrada visual de los gestos, el análisis visual, y ahí tienen una flechita al lado derecho que se va directo hasta el mecanismo de conversión visual motor. Entonces, gracias a este proceso, es posible, por ejemplo, imitar gestos, aunque no tengamos idea de lo que significan. Y esto es posible también en algunos pacientes con apraxia. Pueden imitar el gesto, pero no saben qué cosa están imitando. En este caso, no porque no conozcan, sino porque puede ser que el acceso a la semántica está dañado. Sin embargo, en casos de personas sin lesión cerebral, pues cualquiera de nosotros podría imitar un gesto, aunque no sepamos qué significa, y pues lo ejecutaríamos de una manera adecuada. Sin embargo, cuando se trata de gestos que conocemos, vamos a tener esta entrada visual, un análisis visual,
que además va a tener un análisis de estas relaciones visoespaciales, un análisis entonces en este sistema de reconocimiento de la acción. Vamos a identificar qué es lo que está sucediendo y mediante el campo semántico le vamos a dar un significado a este movimiento que acabamos de presenciar. Entonces el campo semántico se va a relacionar con la memoria de trabajo. Si se nos pide que imitemos, vamos a tener la posibilidad, ¿no?, de acceder a estos mecanismos de conversión visual motor, y en caso de que no tengamos que imitarlos, pues simplemente vamos a tener la posibilidad de identificarlos, pero ahí está abierta la puertita, por así decirlo, para que el sistema motor, nuestro sistema motor, pueda ejecutar una acción, ¿no? Si nosotros fuéramos militares y alguien nos hace ese saludo, estaríamos obligados a responder de la misma manera. Entonces, este proceso se da en cuestión de segundos, obviamente, casi es automático, y tendríamos la entrada visual de los gestos, el reconocimiento, qué significa, memoria de trabajo de lo que está sucediendo en ese momento, es decir, que necesito responder en ese momento, y finalmente tendríamos la ejecución, ¿no?, las salidas hacia el sistema motor. Entonces, es muy interesante estas modificaciones que se han planteado, son muy interesantes. Y bueno, los modelos cognitivos en realidad nunca van a, creo, terminar no van a terminar de modificarse. Siempre con las nuevas investigaciones, siempre con nuevos datos, se añaden cosas, se añaden elementos, se quitan o se modifican algunos. Entonces, esa es la importancia también de estar actualizados. Finalmente, vamos a ver este modelo de Buxbaum. Ella es una investigadora, se llama Laurel Buxbaum, y ella hace un aporte que a mi parecer es muy importante, porque va ya a demostrar con evidencia tecnológica que tenemos en la actualidad, cosas que tal vez se han hablado hace medio siglo, ¿no? Como las que decía y proponía Luria. Entonces, las investigaciones de Buxbaum, pues, se basan en los modelos cognitivos, pero ella también va a recoger datos neuroanatómicos. Ella, pues, aplica estudios de neuroimágenes funcionales a las personas y a los pacientes con los que trabaja, y también realiza estudios experimentales en primates no humanos. Entonces, básicamente estamos cubriendo todos los lados, todos los flancos por los que tendríamos que hacer un estudio, ¿no? El estudio clínico, el estudio neuroanatómico y los estudios experimentales. Ella hace un análisis particularmente de las vías visuales dorsal y ventral. Esto ya lo hemos visto en la primera unidad, también la semana pasada. Entonces, simplemente recordar, ¿no? La vía visual dorsal, bueno, ambas vías van a nacer en la corteza occipital, en el área 17, en el área primaria de la visión, y pues se van a dividir, ¿no? La vía dorsal va a ir hacia regiones parietales y la vía ventral va a ir hacia vías temporales. Entonces son las vías que habíamos visto como las del qué y del dónde. Bueno, Buxbaum lo que hace en este caso es hacer un análisis principalmente de la vía dorsal, de la vía que nace en el lóbulo occipital y va a abarcar hasta la corteza parietal y frontal. Lo que ella hace es no solo pues ver que la vía dorsal es la vía del dónde, ¿no? Sino trata de, y de hecho lo logra, ¿no? Mediante sus investigaciones logra identificar en qué otras funciones está implicada esta vía en relación pues a la ejecución de praxias o de movimientos voluntarios complejos.
En primer lugar, ella nos dice que existe una codificación centrada en el efector o codificación extrínseca egocéntrica. Entonces, esta vía dorsal va a tener también la función de permitirnos la localización espacial, permitirnos identificar la localización espacial de diferentes objetos respecto a nuestro propio cuerpo. No se olvide que en el tema de las náuseas habíamos hablado que la corteza parietal está muy relacionada a la interpretación de estos estados, bueno, corporales, el esquema corporal y demás. Entonces, esta vía va a estar también relacionada con la información que podemos recoger del entorno, ¿no? De los objetos en relación a nuestro cuerpo. Y algo que es muy interesante es la relación que existe entre los objetos o las herramientas y la mano. Las manos son, por así decirlo, las partes del cuerpo que tienen una mayor representación o reactividad en este tipo de estudios. Entonces, cuando se tienen objetos cercanos a la mano y se hacen determinadas pruebas, pues se ve que sí estas regiones cerebrales en la vía dorsal se van a activar. Entonces, cuando hay objetos cerca de la mano, nuestro cerebro lo percibe automáticamente y sobre todo si son herramientas o objetos que pues podemos utilizarlos de alguna manera. Esta vía estaría abarcando también el lóbulo frontal y por lo tanto estaríamos hablando de una red frontoparietal. Entonces la información está constantemente actualizada. Constantemente sabemos qué objetos están cerca nuestro, qué objetos están a nuestra derecha, a nuestra izquierda y qué objetos son aquellos que podemos utilizar principalmente con la mano. Otra función en la que está involucrada esta vía dorsal, según esta investigadora, va a ser la capacidad de analizar las coordenadas. Ella le llama transformaciones espaciales. Entonces, la información visomotora se va a transformar en coordenadas espaciales. Y esto es algo realmente muy novedoso y muy rico. Ya les digo, porque no solamente la vía dorsal es la vía del dónde, ¿no? Sino que nos va a permitir obtener estas coordenadas tanto de nuestro cuerpo en relación al entorno, es decir, dónde estoy yo, no sé si vivo al norte, vivo al sur, vivo en el centro o en este momento estoy, no sé, en qué posición está mi cuerpo, etcétera, no solo respecto a eso, sino también respecto a actividades que hacemos, nuevamente relacionado con el punto anterior, con la mano. Y estas serían las praxias, ¿no? Entonces, eso nos permitiría saber, por ejemplo, que cuando escribimos, no escribimos con la punta del lápiz hacia arriba, sino tiene que tener una posición determinada. O cuando estamos haciendo una copia de algún dibujo, tiene que ser idéntica y no al revés y no rotada, etcétera. Entonces, cuando este aspecto se altera, semiológicamente lo vamos a ver en los pacientes, no en todos, pero en muchos, podemos ver lo que son, por ejemplo, las rotaciones, las inversiones, que están no solo en relación al eje de 90 grados, pues tienen una inclinación hacia arriba o hacia abajo de más de 45 grados. Entonces, estas transformaciones espaciales también habían sido una función de la vía dorsal y están muy implicados en la precisión de nuestros movimientos, ¿no? Entonces, el saludo militar, nuevamente recurriendo a ese ejemplo, se hace levantando la mano a la altura de la cabeza y no a la altura del corazón o no a la altura de las rodillas, ¿no? Entonces, se va a integrar esta información tanto de la posición de nuestro cuerpo como de estas coordenadas espaciales. Y bueno, otra función que se ha encontrado y que se asocia a esta vía dorsal es la codificación egocéntrica intrínseca espacial. Tenemos la extrínseca, que era la primera, ¿no? La relación de los objetos con nuestro cuerpo,
Y en este caso, la codificación intrínseca sería esta capacidad de poder analizar nuestras propias posiciones, ¿no? Saber si mi mano está arriba, mi mano está abajo, mi pie está muy adelante, muy atrás, están ambos en la misma posición. No se olviden que habíamos hablado que la región parietal ya no solo se la considera sensorial o sensorial, somatosensorial. En la actualidad se sabe que esta región, la región parietal, está muy implicada también a lo que habíamos visto, ¿no? Al autoconcepto, a la autoconciencia, perdón, de nuestro cuerpo, al esquema corporal. Entonces, yo sé que esta mano es mi mano y no es de otra persona, ¿no? Es mi cuerpo, o mi cabeza está en cierta posición y no puedo decir que mi cabeza está, no sé, a la altura de mis tobillos. Entonces, esta conciencia del esquema corporal va a ser parte de esta codificación egocéntrica, que también estaría relacionada con información espacial. Entonces, en este sentido, Boxbaum también nos habla de otras 3 características que según sus investigaciones, pues estarían asociadas a la vía dorsal y en este caso a la vía ventral, las que vamos a ver a continuación. Tenemos este aspecto que ella le denomina íntima relación entre la realización de la acción y el reconocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las acciones, por ejemplo, que vamos a imitar, activan estructuras relacionadas con la planificación motora. Es decir, cuando estamos viendo o si alguien nos pide que imitemos un gesto, entonces se van a activar regiones motoras, como el área motora suplementaria. Después, en este caso, también ella refiere que las acciones con significado van a activar estructuras ventrales. Y ahí ya estaríamos hablando de la vía ventral o la vía del qué, de la vía que nace en la corteza occipital y va hacia la región temporal. Entonces, cuando estamos frente a gestos o acciones que tienen algún significado, se va a activar esta vía ventral, pero también esta vía ventral se va a conectar, va a mandar información a la vía dorsal. Y bueno, por otra parte, cuando nosotros estamos, por ejemplo, frente a acciones o a gestos o a herramientas que no conocemos, gestos sin significado, se van a activar estructuras dorsales. Entonces, principalmente del hemisferio derecho. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, recapitulando este punto. Cuando estamos frente a acciones que sí conocemos, que sí identificamos, se va a activar la vía ventral. Y como habíamos visto en las náuseas, de igual manera, pues esta vía ventral que lleva información hasta el lóbulo temporal es la que permite el acceso al campo semántico, ¿no? Al reconocimiento, a la memoria semántica, a saber qué es, de qué se trata, cuáles son sus características, darle un nombre, cosas así. Entonces, cuando estamos frente a gestos o a movimientos, a uso de herramientas conocidos para nosotros, se va a activar esta vía ventral. En cambio, cuando estamos frente a acciones o a gestos que no son familiares para nosotros, se va a activar la vía dorsal. Es decir, sí vamos a tener, por ejemplo, la capacidad de imitar, pero aunque no sepamos qué significa o de qué se trata. Esto es importante cuando estamos aprendiendo a usar nuevas herramientas también, ¿no? Cuando estamos frente a un nuevo objeto, una nueva herramienta, un instrumento, todavía no tenemos una información en el campo semántico respecto a ese objeto. Pero imagínense si sí o sí tuviéramos que contar con información semántica previa para poder aprender a hacer aprender algo nuevo,
sería catastrófico, no podríamos hacerlo. Entonces, gracias a esta vía dorsal es que podemos aprender básicamente nuevas cosas, ¿no? De pronto vemos algo, lo podemos imitar y poco a poco pues se va creando la representación semántica y ya después, bueno, el cerebro cambia, ¿no? El cerebro cambia constantemente. Otro punto que menciona Buxbaum es la codificación de secuencias de movimiento. En este caso, ella habla de la relación que tiene la vía dorsal con los ganglios de la base, con el cerebelo, con la corteza prefrontal y también con esta asociación frontoparietal. En esta codificación de secuencias del movimiento, ella habla de la sincronización y la regulación de estas secuencias de acción. Entonces, ella ha encontrado evidencia de que esta regulación, esta coordinación, la sincronización que necesitamos para hacer determinadas acciones están asociadas, sí, con esta vía dorsal, pero con todo un circuito que va a integrar estas otras estructuras subcorticales y también el cerebelo. Como habíamos visto en la primera unidad, pues hay circuitos, si ustedes recuerdan, ¿no? Que nos permiten hacer movimientos, por ejemplo, la vía directa, ¿no? Que nos permite ejecutar un movimiento, o la vía indirecta que nos permite inhibir un movimiento. Entonces ella ya todavía una relación de estos circuitos y también de los circuitos o de las vías que van hacia cerebelo y de cerebelo nuevamente a corteza con la información que transcurre por esta vía dorsal. Por lo tanto, es lo que hacer un movimiento preciso para nosotros tal vez es algo tan cotidiano, es algo tan sencillo, pero en nuestro cerebro están pasando un montón de cosas al mismo tiempo para que podamos hacer y ejecutar un movimiento, una secuencia coordinada, precisa, sincronizada, también al requerimiento del entorno, ¿no? Entonces, esta parte creo que es muy interesante. Y finalmente, el modelo de Buxbaum plantea que existe la codificación de las propiedades de los objetos. Si ustedes recuerdan, en la primera unidad también habíamos mencionado que hay evidencia de que las neuronas de las regiones motoras se activan ya o muestran actividad segundos antes de que incluso se realice la acción. Entonces, eso podría estar relacionado con esta codificación de las propiedades de los objetos. ¿A qué me refiero? Según este modelo, pues, cuando vemos un objeto o una herramienta, eso ya en nuestro cerebro predispone principalmente las manos, predispone a las manos para adoptar cierta postura, cierta posición. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos la imagen de una persona que está agarrando un arco de violín. Entonces, cuando alguien que no conoce ve, no evoca ningún tipo de, por ejemplo, de planificación para el movimiento, ¿no? Pero si alguien que supiera o sabe o tiene idea de cómo se agarra este objeto, pues en cuanto ve esta imagen, codifica los elementos que está viendo y automáticamente puede que también imite y ponga la mano como si fuera a tomar el objeto, porque lo conoce, etcétera. Entonces, bueno, de aquí no vamos a hablar. En la primera unidad hemos mencionado algo y sería muy bueno que lo revisen. La función de las neuronas espejo. Está muy ligado a lo que es precisamente toda esta teoría del movimiento y de la conducta motora, porque podría ser una explicación, por ejemplo, a que cuando nosotros estamos viendo a otra persona hacer cierto movimiento o hacer alguna actividad, de pronto nos dan ganas a nosotros también de hacer, ¿no? De hacer esa actividad. Y nos sentimos muy motivados para hacer algo similar, si es que esa actividad es de nuestro agrado.
¿no? Entonces, eso podría estar relacionado, ya les digo, uno, con estas neuronas espejo y también con esta codificación de las propiedades de los objetos. Entonces, ya para este punto, ¿no? Al ver un objeto, cuando lo reconocemos, sabemos de qué se trata, para qué sirve, los programas motores, en este caso, ya se ponen en marcha o se preparan para ponerse en acción según el objeto que estamos viendo. Entonces, si estuviéramos viendo un lápiz, es posible que ya nuestra mano empiece a adoptar la posición o ya se esté preparando para tomar el lápiz. Si estuviéramos viendo, no sé, un sartén, una cuchara, etcétera. Entonces, esta es otra característica que esta investigadora pues ha encontrado como parte de las funciones de esta vía dorsal en relación también a la vía ventral. Para terminar el día de hoy y como conclusiones de esta primera parte, me parece muy importante destacar entonces el papel de la corteza postcentral. Estamos refiriéndonos específicamente a la corteza parietal, que como hemos visto para el tema de las náuseas, también cumple una función muy importante, ¿no? Y no solo el hemisferio izquierdo, sino también el hemisferio derecho, bueno, tanto para náuseas como para praxias. Entonces, en primer lugar, el lóbulo parietal juega un papel muy importante en estos dos aspectos. Y creo que estamos listos ya para comprender por qué estamos hablando de un sistema sensoriomotor y no solo de un sistema sensorial y por otra parte uno motor. Ambos, como le dije desde el principio, forman una unidad indivisible y ya en estos, bueno, ya en el papel que cumplen en estas funciones psicológicas superiores, pues se ve que son todavía mucho más indivisibles aún, ¿no? Es decir, las náuseas, el conocimiento sensorial, perceptual, va a influir en las praxias, en los movimientos voluntarios. Y las praxias, pues, también van a ser una manifestación, ¿no?, de estos estados gnósicos, si están adecuados o no. Tienen mucho que ver ambos, uno con el otro. Y finalmente, pues la corteza parietal va a tener un rol integrador. Esto es algo muy importante porque generalmente, ya les digo, asociamos a la corteza parietal o al giro postcentral con corteza sensorial, somatosensorial primaria y secundaria y se acabó. Y no es así. Como neuropsicólogos tenemos que tener una idea más completa sobre esto y sobre todo tener en cuenta al momento de ver pacientes y de ver clínica, ¿no? Entonces, la corteza parietal va a estar involucrada y va a tener mucho que ver con la integración de información sensoriomotora. Eso ya se sabía en la época de Lippmann, en la época de Luria, hace 50 años, hace 30, hace 20. No es algo novedoso. Pero entonces tenemos que tener en cuenta también que no es lo único que hace la corteza parietal. En este caso también está relacionada con el procesamiento de la información de las vías del qué y del dónde, cómo. La vía del qué tiene sus aferencias que manda información, que le permite mandar información a la vía del dónde y del cómo. Entonces es por eso que cuando nosotros reconocemos un objeto, accedemos al campo semántico, también podemos saber dónde está y cómo hacerlo. Entonces, son vías que se comunican entre sí. Eso es algo que se ha descubierto también recientemente. Se pensaban que eran separadas y listo, pero no. La vía del qué y del dónde se comunican. Y por lo tanto eso enriquece mucho más la función del lóbulo parietal y frontal. Finalmente tenemos la información, ¿no? Otra información que integra el lóbulo parietal es aquella relacionada con el esquema corporal, la autoconciencia,
que habíamos visto en el tema de las náuseas, pero que aquí en las praxias también es importante. Nuevamente les repito, para llevar a cabo un movimiento, una acción, una conducta motora coordinada, necesitamos tener información de nuestro propio cuerpo, ¿no? De la posición de nuestro cuerpo, de nuestras manos, de nuestro tronco, de nuestra cabeza, ser conscientes de dónde está la izquierda, la derecha, cosas así. Entonces, es muy importante esta información para que nosotros podamos llevar a cabo movimientos con sentido, movimientos coordinados y por lo tanto esa es la función, ¿no? de esta náusea en las praxias. Y finalmente la información espacial. El tema de la información espacial o de nuestro desplazamiento, las ejecuciones que hacemos en el espacio, es otro tema gigantesco, es muy amplio y es muy interesante. Está, como les había mencionado, relacionado a la forma en la que nos desplazamos, cómo nos ubicamos en un mapa con las coordenadas y también cómo ejecutamos nuestras praxias, nuestros movimientos, ¿no? Si los ejecutamos en espejo cuando estamos imitando, o si somos capaces de reconocer cuando estamos frente a otra persona cuál es su izquierda y cuál es mi izquierda. Cuando estamos aprendiendo también secuencias motoras, es muy importante toda esta información espacial para saber cómo se ejecutan precisamente estos movimientos. Entonces, no nos olvidemos, la corteza parietal no había sido solo sensorial, había sido integradora de muchas otras cosas que permiten que nosotros podamos desempeñarnos en la vida cotidiana, reconocer el mundo, reconocer los estímulos que nos llegan por las diferentes vías sensoriales y también que nos permiten ejecutar estos movimientos voluntarios, precisos, coordinados y de alto nivel. Bueno, con eso estaríamos terminando nuestra clase el día de hoy. La próxima clase, el día jueves, vamos a ver lo que son ya las apraxias en un contexto actual y sus manifestaciones clínicas, ¿no? Cómo se manifiestan, cuáles son sus características en pacientes con lesiones y todo eso. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, duda o comentario sobre lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, creo que no hay consultas ni comentarios. Creo que las consultas y las dudas y los comentarios van a surgir la siguiente semana, la siguiente clase, perdón, cuando ya veamos la clínica precisamente de esto. Listo. Bueno, agradecerles por su asistencia, desearles que tengan una muy buena semana y nos reencontramos el día jueves. Hasta el jueves entonces. Muy buenas noches.